Ok, entonces, bienvenido todos de nuevo. La sesión del día de hoy vamos a analizar un problema típico de un caso de estudio. ¿Ya? La sesión de hoy día está relacionada al análisis de un case interview. Esto está relacionado a problemas más de diseño de software, system design, un poco de arquitectura de software también. La idea es que todos participemos acá. ¿Ok? Yo voy a hacer la descripción del problema y ustedes me van diciendo alternativas de solución. ¿Ok? Entonces, a ver. Entonces, este es el problema. Estamos en el año 1997. En esos años existía un navegador que se llamaba Internet Explorer. Y yo como compañía quiero implementar un plugin para este browser. Este plugin lo que debería hacer es mostrar información en base al contexto relacionado al producto que quiero vender. ¿Ya? Imagina que soy Amazon, ¿no? Soy Amazon y te he instalado este plugin en tu browser y cada vez que estás navegando en alguna página web, en cualquier página web, ¿ya? Y aparece una palabra, una frase relacionada a un producto, y Amazon te puede ofrecer una oferta relacionada a eso, entonces te va a aparecer, cada vez que pases por esa palabra o esa frase, te va a aparecer un tooltip con información sumarizada del producto y el link en el enlace de la oferta, ¿no? Lo pueden pensar así, ¿ya? Puede tener muchos casos de uso también, puede ser un simple diccionario, ¿no? Un traductor, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, el contexto, ¿ya? Estamos en 1997. El problema en ese tiempo era que el internet era muy lento, ¿ya? Imaginemos que la velocidad de internet era de 28 kilobytes por segundo. Entonces, enviar datos es caro, ¿ya? Y además en esos tiempos la conexión era por teléfono, así es que el costo por internet era por minuto. Tenemos poder computacional limitado, ¿ya? Eso me refiero en el lado del cliente, pero también en el servidor, ¿ya? Pero sobre todo en el cliente no se tenía, bueno, no se tiene, en esos tiempos no se tenía una capacidad de cómputo muy alto, tampoco se tenía suficiente RAM, ¿no? La RAM en esos tiempos está alrededor de 8, 16 megabytes, de un cliente estoy hablando, y el disco era alrededor de los 10 gigabytes. Era bien, bueno, para esos tiempos esa capacidad estaba bien, ¿ya? Pero para implementar un software de este tipo, eh, quizás no tanto. Ok, entonces, este es el tamaño del problema. Dice, el tamaño del problema son 2 millones de palabras, ¿ya? Y esto no es... Ok. Y cada palabra tiene alrededor de un tamaño promedio de 15, ¿ya? Y las palabras clave, esas palabras que quiero que se resalte con el plugin, tienen información asociada, ¿ya? El pop-up info, que es la información sumarizada del producto, del link, lo que sea, tiene un tamaño asociado de 1 kilobyte, ¿no? Lo que se espera es que la implementación del software sea lo más, la experiencia sea lo más limpio posible, lo más fluido posible, ¿ya? Supongo que como tú como compañía tienes acceso a un clúster de servidores donde tú puedes implementar el servicio para dar soporte a este plugin. Y supongo que también tienes acceso al DNS a través de este plugin. O sea, sabes de dónde se conecta cada cliente. Entonces, en base a ese contexto y en base a la descripción del problema, ¿pueden decirme alternativas de solución?
¿O tienen alguna pregunta? Tengo algunas ideas. Ok. Podríamos separarlo primero en módulos. Vamos a tener un módulo que va como a interceptar lo que viene de la página, una especie de algo así como un proxy en el cual viene la página y nosotros la preprocesamos para buscar las palabras clave del diccionario que tenemos. Eh, Luego tenemos otro que va a ser el renderizado, que va a agregar o manipular el HTML para agregar los tooltips. Y otro módulo, el cual se va a encargar de la parte de búsqueda de las palabras clave y sacando el contexto para que esté desacoplado y pues veamos en este caso si podemos hacer cuando se instale el plugin, que venga el diccionario y lo tengamos ya una especie como de caché en nuestra máquina para que no tengamos que estar yendo y viniendo siempre al servidor, que en algún momento se haga nada más un refresh de lo que tenemos hacia el servidor. Y pues la limitante aquí son el diccionario. El diccionario no lo podemos tener en RAM, ya que es de 8 a 16 megas y el diccionario por sí mismo pesa de 14 a 100. Entonces, cada vez que se haga, vamos a tener un diccionario en disco y cuando vamos procesando el HTML y encontramos alguna palabra clave, ahí sí ya nos vamos al diccionario para sacar el significado y solamente tener en RAM las palabras clave y el significado de lo que realmente está en la página, ¿no? Sería como mi idea. Ok. Vamos a tratar de eh, esquematizar las ideas. Ok. Entonces, para empezar, va a ser una solución basada en un servidor, ¿correcto? Cliente-servidor. Ok. ¿Todos están de acuerdo con ese approach? Cliente-servidor. Sí, está bueno. Ok. Pues, Sí, sí. pero va a ser un poco híbrido, ¿no? Porque también vamos a tener va a ser de alguna forma un standalone en el sentido de que es un plugin instalado en la máquina del cliente con acceso a disco, ¿no? Correcto. Ok, vamos a ver. Vamos a analizar todos los pros y contras. ¿Ya? De esto se trata este tipo de entrevistas. Entonces, yo tengo el cliente. ¿Ya? Estoy explorando una página de noticias. Vamos a poner shataka.com. Y este es el cliente. ¿Ya? Si este es el cliente, esta es la URL. ¿Ya? Este es mi browser. Este es el servidor del plugin. ¿Ya? Server. Voy a poner que es Amazon. Server. Y acá tengo el servidor de la página que está pidiendo el cliente, ¿no? Este es shataka.com. Este es mi server, este cliente, ya. Tengo el plugin instalado acá. Ok. Entonces, a ver, empecemos de cero. Ya sabemos que el approach que vamos a seguir es un approach de cliente-servidor, ¿ya? Pero la forma de modelarlo, esto hay varias maneras, ¿no? Por ejemplo, puede ser, si es cliente-servidor, tú puedes implementar utilizando el concepto de server-side rendering, por ejemplo, ¿no? O puedes implementarlo como si fuera una aplicación Ajax, bueno, se conocía así. Um, entonces, ¿Cómo? entonces, Disculpa, una pregunta. sí, ¿Cómo es? ¿Puedes hablar un poquito más del server-side rendering? ya, server-side rendering ya es una opción donde el cliente manda la petición, ya, manda la petición de consulta,
Ah, ok, a ver. Déjame explicar esto. ¿Puedo explicarlo? Server-side rendering es cuando el servidor se encarga de compilar el HTML. Normalmente el JavaScript del cliente es el que hace la transformación en el DOM del HTML, pero en el SSR ese servidor es como las antiguas aplicaciones de PHP que simplemente retornaban un HTML ya listo para ser renderizado por el cliente o el navegador. Ok, gracias. Buen aporte. Sí, server-side rendering es eso, ¿no? Quien se encarga de escribir el HTML final que se va a renderizar en el cliente es el servidor, ¿no? Toda la parte dinámica que tú puedas tener del lado del cliente, que quieres mostrar en el cliente, es hecho del lado del servidor, ¿no? Puedes combinar técnicas, pero quien tiene la mayor responsabilidad de renderización del contenido HTML, incluso del soporte de navegación y todo eso, es el servidor en sí, ¿no? Entonces, eso lo puedo explicar con este ejemplo. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si es que el cliente, ya, como esta es una aplicación donde se necesita enriquecer la experiencia del usuario ofreciendo ese tooltip, ¿no? Entonces, yo lo que podría hacer es que el cliente, ¿sabes qué? En vez de hacer la petición directamente a shataka.com, como ya tiene el plugin instalado, puede decir, ok, voy a hacer una pasarela donde el servidor va a manejar esa primera petición, ¿ya? El servidor va a hacer la petición del contenido HTML acá, a shataka.com, va a retornar el HTML. El servidor, una vez que tenga el contenido HTML, le puede sobrecargar la información relacionada a los mensajes, a los tooltips, ya que puede analizar todo el contenido HTML, y le manda ese HTML enriquecido al cliente, ¿no? Esa sería una aplicación de server-side rendering. Quien se ha encargado de enriquecer el HTML original ha sido el servidor. No nos ¿No? metemos en problemas de seguridad ahí, al haber un tercero con... Exactamente, exactamente. A ese punto quería ir, ¿no? Esta solución tiene varios problemas. Uno de los problemas es seguridad, otro de los problemas es que si este servidor se cae, el cliente no va a poder explorar ninguna página web, ¿no? Porque al tener el plugin instalado, se espera de que todos pasen a través del servidor, ¿no? Entonces resuelve el problema y resuelve el problema de manera súper simple, ¿no? Una sola petición a este servidor, pide el HTML, enriquece el HTML, envía el HTML enriquecido y el cliente ya no hace más, ya no se preocupa más, ¿no? Ya está todo ahí, ¿ya? Toda la carga se va al server, ¿no? ¿Cómo? Toda la carga se va al server, o sea, no tiene Exactamente. problema ¿Ya? de memoria. Ese es server-side rendering y como vemos tiene varios problemas en realidad, lo cual no hace factible esta implementación. ¿Ok? Analizamos en otra propuesta. ¿Alguien tiene otra propuesta? ¿Podrías optimizar el request de las palabras, ¿no? Con un cache también, con un caché. Ya, veamos, a ver, quiero direccionar el problema a las peticiones que va a hacer. Este es el servidor que tengo, este es el servidor de la página que el cliente está pidiendo, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería el flujo de peticiones? ¿Ya? Sabiendo de que no vamos a usar server-side rendering. El browser iría al servidor de SunPage. Para pedir el HTML original. Así es. Ya, Y ok. después el plugin dentro del browser iría al clúster de servers para pedirle información adicional. Ya, ¿qué es lo que va a pedir? ¿Qué es lo que envía en este request? O sea, yo pensaría que debería llevar las palabras clave que he encontrado en la hoja. ¿Acá? O sea, Sí, el procesamiento del HTML sería acá en el cliente.
Sí. O sea, el plugin lee la página Ok, que entonces acaba de ahí, cargar el browser, porque el browser y el plugin son dos cosas separadas, ¿no es cierto? sí, pero ambos corren dentro del computador del cliente. Y el Ya, cliente claro. tiene una CPU y tiene una RAM muy limitada. Tiene una RAM de 4 megabytes. ¿Ya? Imagina, Ya. el tamaño del diccionario ya pesa 14 megabytes, me parece. Entonces no va a entrar. ¿Ya? Y no tiene, No, pero en ese no va a tiempo, entrar, no va a entrar ¿qué es lo que no va a entrar? el diccionario en la RAM del No, pero computador. tú solamente mandas las palabras que has encontrado en la página, no todo el Pero diccionario. es que tú no sabes qué palabras son sin tener el diccionario. No, Haría pero, muchas o sea, consultas, por la La verdad. ejemplo, cantidad de palabras puede exceder la memoria disponible. O sea, pero si ha cargado una, para identificar las palabras, a ver, déjenme ser claros, para identificar cuáles son las palabras, ya, digamos, si esta es la palabra y este es el tooltip, para identificar estas palabras yo necesito tener el diccionario o la base de datos de las palabras que puedo marcar. ¿Me dejo entender? no, pero lo que haces es mandas todas. Como no sabes cuáles son, mandas todas las palabras. Ok, Quitas entonces ahí hay, las ahí hay otro problema, es el duplicadas, network. quitas las que sean mayores de 15 palabras, mayores Ahí, de 15 letras, ya. Ok, y serán 100 entiendo, palabras. entiendo el Serán, approach, ya, pero ya. como... Ok, quiero encontrar la mejor solución. Entonces yo te digo cuál es el problema que tiene eso. El problema que tiene eso es que Ya. acá podrías filtrar, no sé, 1000 palabras o 10.000 palabras, dependiendo del tamaño de la web. Y todo eso va a consumir uso de networking, internet. Y como había especificado al inicio, el internet es súper caro en esos tiempos. Además el tiempo, ¿no? Porque ahí el El usuario tiempo. tiene que estar esperando que venga del homepage y de Ujú. ahí tiene que enviar el request con toda la cantidad de palabras al otro clúster y esperar a que regrese Exacto, para poder renderizar. exacto. ¿Ya? Si bien soluciona el problema, el cuello de botella va a estar en el networking y las restricciones del problema. Es bien caro Internet, el tiempo, el Internet es súper lento también. Ok, otra propuesta. Bueno, este es el paso 1. Creo que en esto estamos de acuerdo. No utilizar un server como puente para no tener el problema de que si se cae el servidor del plugin, sigue funcionando todo, ¿no? Entonces, este es el paso 1. Este es el request, esta es la respuesta, paso 2. Y acá tengo que hacer un request más. Pero, ¿qué es lo que le envío? Quiero minimizar el uso de networking. Entonces, ¿qué es la información mínima que debo enviar para que el servidor sepa qué procesar? La URL de la página. Ok, eso es. ¿Qué más? ¿Qué más podría enviar? Suponiendo de que este no es el Palabra único cliente, sino tengo clave. muchos clientes. Tengo Un texto plano del contenido. un texto. Claro, o Hola. sea, se podría hacer byte 64 del contenido de la página y enviarlo al servidor encodiado en esa cosa. Un hash, Claro, un hash o algo similar. un checksum del contenido. Pero si tenemos la URL, ¿para qué? Claro, lo puede hacer el servidor, O pues. sea, sí, ese es un buen punto también. Hash creo que no es necesario, el servidor lo puede hacer. O sea, lo que tenemos que enviar, si se dan cuenta, es metadata del cliente. ¿Quién es el Exacto. cliente? Ujú. ¿Ya? Si son varios clientes que van a hacer la misma petición al servidor y el servidor quiere responder a cada uno de ellos, ¿ya? El plugin lo que debe adicionar es a la URL es la metadata del cliente, a la ubicación del cliente, de quién es el cliente, ¿no? Entonces acá voy a poner client metadata, ¿ya? Que puede ser muchas cosas, pero es información relacionada al cliente. Ok, ¿y qué hace el servidor con esa información? Esta es petición 3.
Pues ya la carga está sobre el servidor, ¿no? Ya el servidor va al SomePage, extrae El las contenido. palabras clave y Ujú. busca en su diccionario propio el contenido, ¿no? El contenido del tooltip. Ok, entonces el servidor pide de nuevo el contenido HTML a la página, a esta URL, tiene el contenido HTML, lo procesa, es lo que me dices, ¿no? Procesa el texto, identifica las palabras clave, ¿correcto? Igual pueden haber muchas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, si hay suficiente poder, pues puede tener cachés ahí ya preprocesados de URLs más comunes, etcétera, ¿no? Pero en términos así muy simples, pues sí. Ya, ok. Ok, enfocémonos primero en resolver el flujo completo de información y luego vemos cómo optimizar las operaciones, ¿no? Entonces acá básicamente lo que tenemos es una operación de búsqueda, ¿no? De palabras o frases comunes asociadas a cada una de esas palabras clave. Sabemos que hay tooltips, ¿no? Porque es un diccionario, es un key value. El key es la palabra, el value es la información asociada al tooltip. ¿Qué es lo que debería retornar el servidor? Ahí en vez de retornar, digamos, un HTML enriquecido como en el otro, solamente serían los datos nada más. Podría ser en esa, Los como un key values. JSON, ¿no? En esa estructura. Los key values, podría ser un Ajá, JSON sí, de key values. Es un subconjunto del diccionario, ¿no? exacto. Con una estructura bien pequeñita de un texto plano, pero bajo esa estructura, ¿no? Ya. Ok, y esto es más barato que enviar todas las palabras, obviamente, ¿no? Esto no es tan Claro. caro, porque van a ser solamente algunas palabras y la información del tooltip va a estar asociado Son ahí. específicamente las del tooltip. Ajá. Ya, ok. Ahora, ¿qué es lo que tendría que hacer el, qué es lo que tendría que hacer el cliente para utilizar esta información estructurada y hacer que funcionen los links y los tooltips y todo eso? Bueno, yo pienso que ahí la página debe tener un script, ¿no? Un JavaScript que Ujú. simplemente lea esa información y lo renderice, ¿no? Porque en verdad un tooltip no es mucho código, ¿no? Podría ser, digamos, dentro de un div, ¿no? Y simplemente poner esa información, o sea, tener un script que ya tenga la etiqueta, ¿no? Del tooltip, pero que se alimente de ese JSON, ¿no? Ok. Para lo cual se va a tener que redibujar el texto, Sí. ¿ya? Porque el texto ahora, si este es el texto, va a estar como que subrayado o algo así. Renderizar todos los dips donde aparezcan estos keys, ¿no? Sí, Ok, y ahí pues no hay soluciones perfectas, ¿no? Porque aquí pues el problema que tenemos es todo el tiempo que tarda eso, ¿no? O sea, cuando el usuario le da el page, también se tiene que ir al clúster, resolverlo, regresarlo y pues también pintarlo, ¿no? sí, correcto. Ok, entonces, ¿todos de acuerdo con este diseño? ¿Le encuentran algún defecto a este diseño? ¿Se podría mejorar en algo? ¿No? Ok, sí, parece buena solución. Ok. ¿Y Ah, qué tal sería que el SunPage, en todo caso, se conecte al clúster? ¿Ya? El SunPage podría tener un, un cache de todas las palabras clave, analizar su propia hoja antes de enviarla o tener ya preprocesadas las páginas y le manda al clúster de servers la información, solamente, o sea, en vez de que el request venga del clúster de servers a SunPage, es SunPage quien manda la información al clúster de servers por la información adicional de las palabras clave, se las devuelve y son devueltas al browser en un JSON y el plugin lo único que tiene que hacer es, si encuentra esa información, la muestra en el browser. Ok. Has mencionado algo importante, que es el tema de cachés. ¿Ya? El tema de cachés se utiliza porque
ha reconocido que hay una parte del proceso que es súper lento, que es tu cuello de botella. ¿Cuál es el cuello de botella en todo este flujo? Pues el haber intermediario con el clúster, ¿no? Esperar a que regrese bueno, también. Sí, esto, ¿no? Este sería el Claro. cuello de botella. El cuello de botella es cuando el servidor tiene la URL, tiene la metadata del cliente y sabe que necesita procesar este URL. Tiene que hacer una segunda petición, que es esta. Eso, no hay forma de pasar sobre eso. Y asumimos que los servidores son más rápidos, tienen internet mucho más rápido y tienen recursos mucho más potentes que el cliente. Entonces esto está bien, se puede tolerar. Ahora el problema es el procesamiento. Tengo el HTML acá y necesito procesar todo esto. Este es el cuello de botella. Esto es lo que cuesta más al servidor, ¿no? Porque puede ser un texto de, no sé, de 10.000 palabras, ¿no? En esas 10.000 palabras, solo 100 palabras son, están relacionadas al contenido que quiero enriquecer, ¿ya? Entonces ese proceso de búsqueda, ese proceso de parseo primero, parseo, tokenización de ese HTML, y luego búsqueda, eso es lo lento, ¿no? Ahí está mi cuello de botella, uno de los cuellos de botella. Entonces, eso podría optimizarlo con caché, como dicen. Pero ¿cómo hago el caché? Pues digo, el primer procesamiento creo que no se va a poder evitar. Tal vez una idea sería hacerlo inverso, o sea, en lugar de recorrer el HTML primero contra cada una de las letras, se haga al revés, o sea, es decir, se recorre el diccionario contra el HTML o del HTML se tokeniza, se extraen, se hacen únicas y con esas únicas se van hacia el diccionario. Pero una vez que esa URL ya está procesada, ya se tiene el subconjunto del diccionario y ese es el que se puede hacer en caché. O sea, ya si ya lo Ok, tenemos en caché, para ser claros, para ustedes, ¿qué es lo más pesado? ¿El proceso de tokenización, parseo del HTML o el proceso de búsqueda? De búsqueda. para mí le parseo. Porque el de búsqueda, si lo hacemos en diccionario, es No, el más proceso de rápido y búsqueda para más. mí, porque, porque eso es lo mismo que buscar, por lo menos lo que yo he Ok. investigado, se podría usar una data structure llamada tree. Ya, ya Entonces, eso depende, ¿no? Si tienes una estructura de datos o una base de datos que no está optimizado, el proceso de búsqueda va a ser lo más lento. Pero el proceso de parsing no hay manera de optimizar, ¿ya? Hay una forma estándar de procesar, parsear HTML, hay una forma estándar de tokenizar las palabras, ¿ya? Y no hay mejor forma, ¿ya? Hay un límite respecto a eso. Este va a ser tu cuello de botella. En cambio, el proceso de búsqueda, esto puedes hacer todas las optimizaciones que tú quieras, ¿no? Puedes encontrar la mejor estructura de datos, puedes utilizar una estructura de datos en memoria, directamente en memoria, sin necesidad de utilizar estructuras en disco o base de datos en disco, ¿no? Eso que llaman base de datos en memoria, tú puedes utilizar eso. N cosas, ¿no? N cosas. Puedes hacer búsqueda en GPU, te puedes utilizar de hardware, aceleradores de procesamiento. Tienes N opciones para acelerar esto. Esto, no tantas. ¿Ok? Entonces, reconocido eso, vamos a hablar sobre estos dos temas en detalle. ¿Ya? ¿Cómo puedo cachear el parsing? Yo lo que opino es con la URL, ¿no? O sea, si la URL, y en ese tiempo prácticamente todas las páginas eran estáticas, entonces, sabiendo que... Entonces, lo que voy a tener es como una base de datos, ¿no? De caching, donde Ajá, para cada URL ya tengo identificado las palabras. exacto, tiene su subconjunto del diccionario, ya Ya. es establecido. Ok. ¿Qué tal si esta página se ha actualizado de un día para otro? Sí, ¿Cómo pues ahí es reconozco eso? ¿Cómo reconozco que una página ha sido actualizada? tal vez un hashing, no sé. Hashing, ¿de qué? ¿Del contenido?
el contenido del texto. Ya, entonces le aplico un checksum, un MD5 al contenido HTML, comparo con lo que tengo almacenado en el caché. Si es diferente, necesito hacer el procesamiento de nuevo. Si es igual, no necesito hacer, sino recojo lo que está almacenado en mi base de datos de caché. Ok, eso es una buena estrategia. Y eso es un buen esquema de caching. Y que cubre estos edge cases que acabo de señalar. ¿Todos de acuerdo con eso? Sí. Ok. Nos vamos a centrar ahora en la búsqueda, que es lo más interesante para mí. Necesito optimizar la búsqueda. ¿Ya? He resuelto el tema de parsing con una estrategia de caching, ¿ya? Utilizando checksum. Pero necesito optimizar mi proceso de búsqueda, ¿ya? Y estoy en el año 97. Podría utilizar una base de datos, pero una base de datos va a ser quizás lenta. Podría utilizar mi propia estructura de datos. La pregunta es, ¿qué estructura de datos? ¿Ya? Voy a utilizar una representación en memoria, una representación en disco. ¿Qué es lo que voy a usar? Muchas preguntas. ¿Ok? Entonces, vamos aquí. Este es nuestro servicio. Ok, entonces, ¿cómo optimizo mi proceso de búsqueda? Primero, a ver, para empezar, ¿cuál es el problema que yo tengo? Yo tengo un problema simple, ¿no? Yo tengo un texto, un HTML, tengo muchas palabras acá. De todas estas palabras acá, solo algunas son relevantes al problema. ¿Correcto? ¿Ya? Y lo que necesito es tener una estructura de datos, ¿ya? Que tenga todas estas palabras indexadas, que va a ser mi diccionario, son mis keys, y asociadas a ellas tengo los values, que es la información que se va a renderizar en el tooltip info. ¿Ok? Entonces, mi pregunta es, ¿qué estructura de datos o qué base de datos ya ustedes utilizarían para optimizar ese proceso de búsqueda? HashMap creo que es lo más rápido. HashMap. Ok, HashMap. ¿Otra idea? Tree. Un tree. Ok, es buena idea. Para los que es la primera vez que escuchan un tree, es una estructura de datos tipo árbol. Le llaman prefix tree también. ¿Ya? Es una estructura de datos tipo árbol que está orientada a indexación de texto. ¿Ya? Y tiene una habilidad única que puede comprimir texto. ¿Ya? Y le llaman prefix tree porque todos los prefijos son comunes. Todos los prefijos que son comunes comparten la misma raíz o el mismo path. Y solo las diferencias generan los otros subárboles. Ok, un tree es buena opción. ¿Alguna otra idea? ¿Han escuchado un B-tree? Un árbol más especializado en la búsqueda sería, ¿no? El tipo sería de ese. Un B-tree, ¿no? Vamos a analizar cada una de estas estructuras de datos y ver los pros y los contras. Y vamos a analizar una estrategia basada en una base de datos relacional. ¿Ya? ¿Cuál sería la desventaja de una base de datos relacional para empezar? Imagínense un MySQL o un Postgres. Ventajas, obviamente, sería súper fácil de moderar el problema, resolver el problema. Desventajas. De repente el tipo de estructura que tiene la tabla del MySQL o del Postgres, ¿no? Sí, por defecto utilizan B-trees. Que uno de B y hay otro más, ¿no? En el caso de MySQL, ¿no? Creo que son solamente dos.
Sí, índices para base de datos existen varios, tú los puedes configurar. Bittraces por defecto, están los bitmaps, los inverse, ¿cómo se llama esto? Las listas invertidas. Y hay alguno más por ahí. ¿Ya? Perdón, me distraje un poco. ¿Podrías repetir la pregunta? Sí, la pregunta es, yo tengo este problema, quiero identificar qué palabras son clave dentro de todo el contenido HTML, ¿ya? Para lo cual yo necesito resolver una operación básica, que es la búsqueda. Sí. Para eso puedo utilizar una base de datos, o podría utilizar una estructura de datos que yo mismo diseñe, optimizado para este problema. Ok. ¿Ya? Y lo que estoy diciendo es que la base de datos, si bien me va a resolver el problema de manera súper sencilla, el problema es que su implementación por defecto están en disco. Sí, yo creo que la base de datos quedaría descartada porque las bondades que nos podría dar la base de datos en este caso no aplica tanto en el sentido de que primero es solo lectura, o sea, no necesitamos persistencia o toda la seguridad que nos da la persistencia a la base de datos, es dentro de solo lectura. Y al tener la estructura en memoria con un hash map o con una especie de tree, se vuelve mucho más rápido que estar haciendo búsquedas en disco, que aunque las bases de datos ya están muy optimizadas, pero pues no, Eso, o sea, no nos da beneficios, o sea, es mejor tenerlo y además de que ya está más o menos delimitado, son 100 megas máximo de RAM en un buen servidor, pues no hay tanto problema de tenerlo en memoria, ¿no? ok. Has hecho un buen aporte, ¿ya? Nuestro problema se reduce a esto, es reading only, ¿ya? No va a haber actualizaciones de mi diccionario. Bueno, no tan frecuentes. Entonces yo puedo explotar esa precondición del problema, ¿ya? Y escoger una solución mucho más eficiente basada en eso, ¿no? Y la base de datos es como que demasiado para resolver un problema de este tipo, reading only, ¿no? Las bases de datos se caracterizan porque pueden ser dinámicas, pueden crecer, tienen muchas cosas como transacciones, persistencia, N cosas, N cosas. Ok, entonces dentro de las opciones de estructuras de datos que yo puedo implementar, el hash map es una buena opción. El problema es que quizás va a ocupar mucho espacio en memoria RAM. Solo los keys pesan 14 megabytes, ¿ya? Y los tooltips info pesan alrededor de 2000 megabytes, ¿ya? Entonces, suponiendo que mi servidor, ¿ya? Esto está del orden de los 8 megabytes, 8 a 16 megabytes. Me refiero a RAM. Mi servidor es más potente, no sé, tiene 500 megabytes. ¿Ya? Estoy hablando del año 97 por si acaso. 512 para ser exacto, potencias de 2. Me va a alcanzar la memoria para representar en memoria esto, pero no esto. ¿Cómo resuelvo eso? ¿Sugerencias? Pues creo que ahí sí ya toca el lugar a la base de datos, ¿no? Ya serían peticiones solamente sobre los resultados que den sobre las keys, o sea, tener separadas las keys sobre las búsquedas del tooltip en una base de datos. Ok. Pero aquí hay un detalle. Todos los keys sí pueden estar en memoria. Lo que no puede estar en memoria son los values, Ajá. ¿no? Por eso digo, Entonces, tener sí. los keys en memoria en un hash map, por ejemplo, Uh-huh. ya si es que si encontramos uno, ya con ese key hacer la búsqueda en una base de datos y sacar ya nada más el contenido.
sea, ya se Ya. reduce mucho el número de consultas que se van a la base de datos. Ya prácticamente serían, digo, en una página normal, promedio, pues que serían unas 100 búsquedas, yo creo. O 30 búsquedas, no sé. O sea, el número de palabras diferentes que existen ahí se reducen mucho, ¿no? La ida a la base de datos. Ok, sí. Entonces en RAM yo puedo representar o tener indexado todo el diccionario y en disco puedo tener todos los values asociados a cada palabra. Puede ser una base de datos, pero la base de datos es demasiado para este problema. Yo diría simplemente un archivo. Un archivo puede ser todo un archivo que tenga todos los values o puede ser un solo archivo por palabra. ¿Ya? Cualquiera vale, de hecho. Entonces, mi key value sería el key, ¿ya? El key, que es la misma palabra que estoy indexando, y el value podría ser el path donde está el tooltip info. Y ahí, por ejemplo, ¿no es más barato tener la conexión a la base de datos? Digo, al ser un clúster de servidores tendríamos ya un data source apuntando a la base de datos con conexiones ya abiertas, en las cuales una consulta a la base de datos es mucho más rápida que abrir un archivo, porque, bueno, internamente pues hay que abrir el archivo, extraer el contenido y cerrar el archivo, ¿no? Esa sería la desventaja de los archivos, en todo caso. Pero también como solo No es no es tanto el tema de archivos almacenados en un clúster, ya no es un problema. Incluso en esos tiempos ya no era problema. Existía el concepto de sistemas de archivos distribuidos, ¿no? En un sistema de archivos distribuidos existe un path único, ¿ya? Con el cual tú puedes acceder a los recursos de información en una red, ¿no? Suponiendo que esa red lo que ofrece es el concepto de replicación, ¿no? Como lo que hacen ahora los sistemas tipo HDFS. Ok, pero no pensemos en clúster. Entonces, hay varias opciones para eso, ¿no? Hay una base de datos, ¿ya? Puede ser un simple path de un archivo, o puede ser la dirección en disco donde se encuentra ese tooltip info dentro de un archivo, escrito en modo binario, por ejemplo. N cosas puedo hacer, ¿ya? Y dependiendo de la resolución del problema, cualquier opción podría ser válida. Pero cuando empiezo a añadir problemas de, ok, tiene que ser persistente, tiene que ser seguro a recuperación de fallos. Bueno, acá no va a haber mucho, solo va a ser reading only, entonces no va a haber mucho de eso. Pero ¿qué tal si cada mes necesito actualizar las palabras, ¿no? Hay más palabras en el diccionario, hay más tooltip info. Entonces eso va a requerir otro tipo de estructura, otro tipo de soluciones. Recuperación ante fallas, ¿no? No sé, replicación. N cosas. Entonces, cuando surgen este tipo de cosas, ya estás yendo más a las soluciones de base de datos, ¿no? Porque te ofrecen el concepto de transacciones, ¿no? De persistencia, recuperación ante fallos, N cosas, ¿no? Mientras estés en una solución single server, puedes optimizar todo el tiempo que puedas. Y de hecho, si tú quieres optimizar incluso en red, ya existe el concepto de base de datos en memoria, que te pueden ofrecer la misma flexibilidad que estamos haciendo acá, ¿no? Tener cierta parte indexada en memoria y otra parte tener indexada en disco, ¿no? Ok. Está bien. ¿Qué más? ¿Qué optimizaciones más podría hacer? A ver, déjame pensar. ¿Qué tal si... Ya. Recuerden que el problema inicial dice son 2 millones de palabras, ¿ya? O sentencias. ¿Qué pasa si es que el problema cambia a sentencias? En vez de que busque una sola palabra, lo que se debe resaltar es una frase, una oración. ¿Cómo puedo utilizar esa información
a mi favor. La convierto en una sola nada más, ¿no? O sea, digamos, le Ok. cambiaría la forma, ¿no? Ajá. Ya, la sentencia, ok, la sentencia lo puedo utilizar como mi key. Ujú. Ya, si lo utilizo como mi key, toda la sentencia, todo el modelamiento que he hecho no va a cambiar. Exacto. Ya, pero lo que yo quiero es utilizar esta condición de la sentencia para optimizar mi operación, toda mi operación. Ya, recuerden que una sentencia simplemente es una lista de palabras, ¿no? Dos, uno, dos, dos, palabra, dos, tres. Entonces, lo que puede pasar es esto, ¿no? Lo que puede pasar es que haya... Si es una lista de palabras, pueden haber palabras que se repitan en distintas frases, ¿no? Puede suceder eso. ¿Cómo lo utilizo a mi favor? Esa es Bueno, una yo no buena le veo pregunta. porque, pues, el orden de las palabras puede afectar el significado de la sentencia. Entonces, no, yo no le veo mucho. Lo que se podría hacer es, por ejemplo, de cada palabra convertirla pues a como que un código, ¿no? Y en ese key value lo que se va a respetar es el orden, ¿no? Por ejemplo, digamos, una sentencia es palabra 1, palabra 2, palabra 3, y cada palabra, como se ha codificado que seríamos, un ejemplo, ¿no? En 4 caracteres, en 4 bits, ¿no? Digamos 002 significa tal palabra, ¿no? Entonces, en el lado del servidor, cuando leíamos el key, podemos leer todo el key, pero también lo podemos separar por 4. Entonces, digamos, la primera 4 es la primera palabra que forma parte de esa sentencia, ¿no? Y así podríamos reconocer o usar de repente a favor, dentro de este string he encontrado que el tercer par digamos, el tercer grupo de estos valores es una palabra que yo ya la conozco, ¿no? O sea, sí podría analizar palabras que ya he procesado antes. Ujú. Yo no le encuentro. Sí, es muy subjetivo, pero está pensando como que hacer estructuras multinivel, como lo que hace un prefix tree, pero a nivel de palabras. Entonces, palabras comunes comparten una raíz común, y este comparte un prefijo común, digamos, palabras comunes. Entonces, si se pudiera hacer eso con las sentencias, podría tener una estructura multinivel donde cada uno de ellos resuelve el problema original, ¿ya? Pero resuelve una parte del problema. Entonces, al tener esto dividido, todas las operaciones que se va a hacer, especialmente las de búsqueda, serían más óptimas. Pero no sé si se adapta a esto, creo que no, por el mismo tema del lenguaje. Creo que es más Mm, barato agarrar toda la sentencia como si fuera una sola palabra y buscarla en el diccionario. sí, quizás sí. Ahí creo que serviría el hash de la sentencia para usarla como solamente un keyword. Ujú. Sí. Ok. Ya. Finalmente, último problema. Ustedes saben que el contenido HTML es una secuencia de, bueno, en general, es una secuencia eh, de divs, de paragraphs. Ok, entonces, si sé que todo el contenido HTML está dividido en segmentos, ¿cómo podría optimizar mi proceso de caché en base a eso? Recuerden que mi proceso de caché
utilizaba el checksum para saber si es que era necesario o no volver a parsear todo el contenido HTML. Ok, sí, pues puede ser un divide, ¿no? Divide y conquistar. O sea, en lugar de hacer el check sobre toda el HTML, en el cual si una sola palabra cambia, tenemos que reprocesar todo el HTML, podemos dividirlo en partes y que esas partes sean las que se les aplica el checksum para verificar el caché. Así, si se modifica una palabra en un párrafo, solamente ese párrafo se reprocesa y no se reprocesa toda el HTML. Muy bien. Hago checksum por párrafos. ¿Ya? Y eso podría tener un gran impacto en la performance de mi algoritmo. Especialmente si hay páginas web que cambian frecuentemente, pero no cambian tanto. ¿No? Claro. Eso creo que se podría organizar en un árbol de Merkle, creo, ¿no? Un Un hash árbol tree, de Merkle o hash tree, un hash que tree. por cada, claro, hash tree o Merkle. Ok. Sí, necesitamos una estructura de ese tipo, ¿ya? Una estructura jerárquica que permita organizar estos párrafos, ¿ya? Ahora nuestro checksum no va a ser por todo el... Bueno, sí aún voy a tener todo el checksum de todo el... de toda la URL, de todo el contenido de la URL, ¿ya? Para simple descarte. Pero va a haber un segundo nivel que va a ser checksum a nivel de párrafos, ¿no? Y cuando haga eso, eso me va a indicar qué párrafos voy a necesitar procesar individualmente. O si no voy a necesitar utilizar lo que ya tenga cacheado dentro de mi estructura, base de datos, lo que sea. ¿No? Entonces, muy bien. Muy bien. ¿Preguntas hasta ese punto? ¿No hay preguntas? Que no entiendo ni una. Ok, en resumen, ¿alguien está con disposición de explicar todo el problema y describir toda la solución? Es un buen ejercicio. Pues a ver, si quieren, a ver si me acuerdo de todo. A ver. Ok, el problema es, tenemos el usuario que está corriendo una página en su máquina a través de un navegador. Uh-huh. Tenemos un plugin o necesitamos un plugin en el cual ciertas palabras claves de negocio se les agregue un tooltip con información de negocio, posiblemente anuncios, no sé. Uh-huh. Y entonces cuando el usuario entre a una página, se marquen y aparezcan los tooltips cuando pase el ratón sobre las palabras clave. Tenemos restricciones, es el año 97, y bueno, tenemos problemas de infraestructura en cuanto a los clientes, 8 a 16 megabytes por RAM en la computadora, y básicamente la transferencia de archivos. El internet es lento y es caro, entonces hay que verificar eso. Y pues ya, ¿no? El diccionario puede llegar a pesar hasta 100 megas de RAM. Y pues creo que es lo más importante, ¿no? Del contexto del problema. Ok. ¿Solución? La solución, bueno, tenemos tenemos servidores a nuestra disposición, y entonces lo que vamos a hacer es que cuando el usuario hace la petición hacia una página de negocio, el plugin
intercepta la URL, se la manda a nuestro clúster o a nuestro servidor. Y el clúster entonces lo que hace es verificar si esa página ya está en caché. Si está en caché, entonces ya nada más verifica que no haya cambios. Si es que no hay cambios, saca las llaves o las palabras con su significado, se la manda al browser. Y el browser con este conjunto, a través de JavaScript, puede modificar el DOM de la página original y agregarles el tooltip a cada una de las páginas. Ese sería como el happy path de todo. Y bueno, lógicamente hay cosas detrás en el lado del clúster. Si es que no tiene el caché o si es que hubo alguna modificación, pues tiene que haber un procesamiento. En ese procesamiento tiene que barrer el contenido o tiene que barrer contenido, ya sea en párrafos o en todo, si es que es nueva la URL. Tiene que barrer, tiene que, a través de una búsqueda, saber cuáles son las palabras claves y a través de esas palabras claves sacar el contenido posiblemente a través de una base de datos y agregarlo también, además de mandarlo al usuario, agregarlo a nuestro caché de párrafos de las URLs. Y muy en grandes rasgos, ¿no? Ujú. Ok, genial. Ok. Entonces, esta ha sido una sesión de tipo System Design, ¿ya? Es un típico problema que te puede venir en una entrevista de trabajo. No son las de tipo necesitas programar esto, ¿ya? Necesitas resolver este problema, sino donde tienes que hacer un análisis en base a las restricciones que tienes actualmente, ¿no? Este case interview es basado, de hecho, en una entrevista de trabajo real, ¿ya? Y así como este, hay muchos otros casos que tú puedes analizar, tipo cosas simples. ¿Cómo está hecho un acortador de URLs? ¿Cómo implementarías un acortador de URLs, por ejemplo? Un tiny URL. ¿Cómo implementarías eso de manera eficiente? ¿No? Con tecnologías de ahora y con tecnologías de hace 10 años. Tengo una pequeña pregunta. Claro. ¿Cómo podríamos, por ejemplo, estimar la carga que va a necesitar este sistema? Por ejemplo, ya este sistema va a necesitar tantos gigabytes de persistencia, va a necesitar tanto bandwidth de networking. Eso creo que también lo preguntan, Sí, como estimados de cuánto usará el sistema. sí. Sí, de hecho. Yo ya hice las matemáticas acá, algunas matemáticas de uso de espacio, ¿ya? De hecho, esta información yo no les debí proporcionar, esta de acá, del uso de espacio, ¿ya? Son 14 megabytes, si es que son 2 millones de palabras, con un average de 15 caracteres. Si son sentencias, puede crecer hasta 100 megabytes. Esto también son 2 millones de pop-up info de 1 kilobyte cada uno. Estos son casi 2000 megabytes. ¿Ya? Estas son cosas que yo había puesto. Y lo mismo se puede hacer en base al ancho de banda que tú tienes. Tú puedes hacer una medición, no, tú puedes hacer un promedio de cuánta es la data que va a fluir por acá. ¿No? Puede ser una estimación, ok. El número de palabras en promedio que va a haber en cualquier URL está en el orden de, no sé, 50, ¿ya? Y en base a esa estimación tú puedes hacer cuál va a ser la carga de networking aquí, ¿no? ¿Qué es lo único que va a variar en realidad? ¿Qué es lo único que puedes optimizar en realidad, ¿no? Como se han dado cuenta, en la primera solución donde tú mandabas todas las palabras para que sean verificadas por el servidor, ahí se iba a hacer un gasto enorme en networking. Pero en la segunda solución solamente mando la URL y metadata del cliente y me va a retornar un JSON con las palabras y los values que necesito. Entonces ahí reduces bastante el networking. Y ahí puedes hacer el cálculo de cuál es el networking de uso de una solución naive y la otra que es más óptima, ¿no? Y así.
Si tú das esos números y haces los cálculos y das esa información, sí, tu entrevista se hace más robusta. Ok, señores. ¿Alguna pregunta más? ¿Podría dar un pequeño ejemplo del cálculo del bandwidth, por favor? Sí, lo podemos hacer. No lo he hecho, pero intentémoslo. Ok. Tengo acá la capacidad de internet. Esta es la velocidad que tengo. 28 kilobytes por segundo. Ok, si esta es la velocidad que tengo, ya, y necesito comparar los dos approach, ¿no? Tengo el primer approach, ya, y el segundo approach. El primer approach era el plugin envía todas las palabras, ya, del cliente a nuestro servidor, ya. Entonces, trabajamos con algunos números, ya, que sean más o menos redondos. ¿Cuántas palabras crean que tenga una página web estándar? Un promedio. ¿1000? ¿Se ve? ¿1000? ¿No? Ya vamos a poner 1000. Ok. Entonces, 1000 palabras. 1000 palabras, hemos asumido que cada palabra tiene un promedio de 15 caracteres, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos un número. Cada carácter, vamos a asumir que pesa 1 megabyte. No, digo, un byte. Un byte. Entonces, son 15.000 bytes, ¿ya? Son 15.000 bytes acá. Y eso, en kilobytes, son 15 kilobytes. Ok, entonces, según esto, ya, enviar todas esas palabras demoraría un segundo, medio segundo, ¿correcto? Ya, medio segundo, 0.5 segundos, 15 bytes. Sí, está bien. Ok, ¿y qué es lo que sucedería en el otro caso? En el otro caso, yo acá envío todo el texto, ¿no? No todo el texto, sino envío las palabras, todas las palabras. O words. Y en el otro caso, lo que hacía era enviar una URL, ¿ya? Y retornaba solamente un JSON, ¿ya? La URL, una URL, ¿cuántos caracteres usa? No sé, 20, ¿ya? 20 bytes, ¿ya? Más toda la metadata, pongamos que usa 100 bytes para enviar todo. La URL más la metadata, lo cual es bastante barato. Y con esta velocidad de acá, va a estar del orden de los milisegundos. ¿Ok? Está bueno. El JSON, ¿no? Vamos a asumir que hay 100 palabras, no sé, 50 palabras. ¿Ya? 50 palabras por 15. Asociado con todos los... con todos los tooltip info, ¿no? Que son 50 por 1 kilobyte. ¿Ya? Calculemos cuánto ocupa esto. Son 50 palabras, cada uno con 15 bytes, ¿ya? Eso da 750 bytes, ¿ya? Y en el otro caso va a dar, son 50 palabras, 50 kilobytes. Acá tengo un problema, y es que el tooltip info está pesando más que este request.
¿ya? Entonces, esta información es interesante, es importante, porque acá me estoy dando cuenta, ok, ¿sabes qué? Enviar todos los tooltip info asociado en un solo request, en un solo, claro, en una sola respuesta, va a ser incluso un poco más pesado que enviar todo el texto del HTML. Entonces acá ya tengo algo que optimizar. Lo puedo optimizar, de hecho. Otra cosa que tengo que analizar para este caso es que esto no es todo el flujo de carga que va a recibir mi servidor. Mi servidor no va a atender a un solo cliente, va a atender cientos, si no miles de clientes a la vez. Es decir, todos van a hacer una petición de esto de acá, de 15 kilobytes, ¿no? Si tengo muchos clientes que están haciendo peticiones de 15 kilobytes, es bastante pesado. Se vuelve más difícil, ¿no? el fetcheo de una... Entonces, ahí va a tener que resolver otros problemas, como que es el balanceo de carga, ¿no? Y ese tipo de cosas. ¿Ya? Entonces, si bien parece interesante por la carga de networking que haces acá, ya me he dado cuenta de que esta estrategia tampoco es tan eficiente por los recursos que tiene el PC del cliente. Yo no podría tokenizar el HTML en el cliente por los bajos recursos que tiene. ¿Ya? No sería factible. Se podría, pero no sería factible. Otro problema que sucede aquí es la carga que haces al servidor. ¿Ya? Estos 15 kilobytes, por cada uno de estos es bastante. En cambio, procesar solamente 100 bytes de peticiones de millones de clientes es manejable. ¿Ya? Acá me he dado cuenta de algo. Los values asociados a los keys, ¿ya? Son muy pesados. Puede pesar 50 kilobytes. Y es mucho más pesado que estos 15 kilobytes, que era un peor escenario. Entonces, lo que yo puedo hacer es, ¿sabes qué? Yo voy a enviar los values y voy a enviar la URL de petición o algún hash directo, ¿ya? De petición hacia el tooltip, ¿ya? De modo que cuando yo tenga la palabra, ¿ya? Con los keys solamente lo que voy a hacer es subrayar las palabras clave. Pero cada vez que el cursor pase sobre la palabra clave, se hace una petición más al servidor, ¿ya? Y solamente pide el tooltip info relacionado a eso, ¿no? Y eso lo puedo hacer en base a este análisis que acabo de hacer aquí. ¿Ya? Si es que este es mucho problema, yo podría dividir eso incluso en esta estrategia, ¿no? Que de todos modos, digo, sí se puede hacer así esa estrategia, pero al final de esos 50 KB tardarían alrededor de 2 segundos, que tampoco es tanto, ¿no? Sí, tampoco es tanto, ¿ya? Y eso, para eso, o sea, tú haces este análisis numérico, ¿ya? Y luego viene otra fase, ¿no? El análisis de experiencia de usuario, que en esos tiempos no era tan crítico, pero ahora sí, ¿no? Okay. Pero de hecho, trabajar con números ya te da una perspectiva bastante interesante de qué otras cosas puedes optimizar, ¿no? Ok, ha sido un buen ejercicio. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una duda respecto a, es la primera vez que entro y comentas que estoy viendo lo que hay en el hilo de TechTrack, pero ¿hay algún orden o cómo puedo empezar a revisar el contenido que hay ahí? ¿Qué debo de hacer primero o qué me recomiendas ver primero? Ah, ya, claro. A ver, déjame compartir eso. Entonces, las sesiones están acá. O todos los tópicos deberían estar acá. Sí. Sí, acá están todos los tópicos. Ah, ok. Eso es lo que vamos a llamarle como de lo que consta el curso, ¿no? Sí. Ok. Y si tú quieres verlo acá, primero está lo de Algorithm Complexity. Algorithm Complexity 2. Hicimos dos clases de complejidad algorítmica. Estructuras de datos. Arrays. Linked list, luego. Stacks. Y luego grafos. Programación dinámica. Y hoy día voy a crear la de System Design.